Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles a la distancia y compartirles en este momento otro video tutorial de la serie de las 7 iglesias. Específicamente, hoy queremos estudiar el que hemos titulado La iglesia de Sardis en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo se le llama a la quinta iglesia del Apocalipsis. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 1 que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a enfocarnos en la parte inicial del versículo 1, donde menciona: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Porque al leer eso podemos llegar a la conclusión de que la quinta iglesia del Apocalipsis se le llama en la Biblia la iglesia de Sardis. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver por qué en su introducción a la iglesia de Sardis, Cristo se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas. Y la base bíblica está en Apocalipsis 1 y el versículo 20 que dice así: El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Miremos lo que dice el texto en el segundo renglón, porque menciona allí que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y luego el texto menciona en la parte inicial que esas 7 estrellas están en la mano derecha o están en la diestra de Cristo Jesús. Esto es muy importante captarlo porque Cristo se introduce a la iglesia de Sardis diciendo que Él tiene las 7 estrellas en su diestra, porque las estrellas en este contexto representan a los ángeles o a los mensajeros humanos que Dios ha establecido en las diferentes iglesias. Llámese pastor, llámese ministro, llámese maestro, evangelista. El líder espiritual de la iglesia es simbolizado por la estrella. Y Cristo se introduce a la iglesia de Sardis diciendo que tiene las 7 estrellas en su diestra, para que entendamos que los líderes de la iglesia de Sardis, los líderes espirituales de la gran época de la Reforma, estaban en la diestra o en la mano derecha de Cristo Jesús. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Entonces, sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver ¿quién era el verdadero responsable de la gran obra de reforma que ocurrió en la época de la iglesia de Sardis? Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 1 y Apocalipsis 5 y el versículo 6 que dicen así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes,
Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quiero que ubiquemos en el versículo 1 un elemento muy importante, porque dice allí, el que tiene los 7 Espíritus de Dios. Ahora bien, si conectamos esa expresión con lo que aparece al final de Apocalipsis 5:6, donde menciona los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra, tenemos que entender y concluir que el verdadero responsable de la gran obra de reforma que ocurrió durante la iglesia de Sardis es el personaje representado por los 7 Espíritus de Dios, que dicho sea de paso, el texto dice, fueron enviados por toda la tierra. Y sin temor a equivocarme, el personaje de quien estamos hablando es el Espíritu Santo de Dios, porque Él fue el verdadero responsable de esa gran obra de reforma durante el periodo de la iglesia de Sardis. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame avanzar ahora con el paso número 4. Donde queremos ver en qué condición espiritual estaba el mundo en los días de la iglesia de Sardis. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 1 y 2, que dicen así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiero que miremos que el versículo 1 menciona lo siguiente. Yo conozco tus obras. Y luego al final del mismo versículo agrega, y estás muerto. Porque en realidad la condición espiritual de la mayoría de las personas durante el periodo de la iglesia de Sardis era una condición espiritual completamente muerta. Estaban muertos en obras, estaban muertos en delitos y en pecados. Muy importante este detalle. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál era el pecado más popular entre los profesos cristianos en el tiempo de la iglesia de Sardis. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 1 y 3, que dicen así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 1. Porque en la parte final menciona, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En la Biblia, la persona vida es la persona de Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. La Biblia enseña que en Cristo
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando el texto menciona que ellos tenían nombre de que viven, pero estaban muertos, era para que podamos entender que el pecado más popular entre los profesos cristianos de aquel entonces era llevar el nombre de Cristo, llevar el nombre de la persona vida, aunque en realidad con sus obras demostraban que estaban muertos. Por eso, en el versículo 3 encontramos lo siguiente: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque tenían que arrepentirse de ese pecado tan popular que era conformarse con llevar el nombre de vida, el nombre de Cristo, aunque en vida estaban muertos. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Sigamos pues ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuántas personas eran dignas de llevar el nombre de Cristo en ese quinto periodo de las iglesias. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 4, que dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. La pregunta es, ¿cuántas personas eran realmente dignas de llevar el nombre de Cristo durante el periodo de la iglesia de Sardis? Y el texto bíblico dice: tienes unas pocas personas en Sardis, y al final conecta diciendo que estas personas eran dignas. En otras palabras, solamente un remanente, solamente un pequeño grupo de personas en ese periodo de la historia eran dignos de llevar el nombre del Señor Jesucristo. Con eso dicho, estamos listos para continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver a qué se refiere Cristo cuando menciona que algunos en Sardis no habían manchado sus vestiduras. Y la base bíblica está en Zacarías 3, versículos 3 y 4, que dicen así: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Miremos en primer lugar lo que menciona el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Ahora conectemos esa declaración con la parte final del versículo 4. Quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Si unimos estas dos frases, tenemos que llegar a la conclusión de que Cristo, cuando menciona que los pocos dignos del periodo de Sardis que no habían manchado sus vestiduras, está hablando de que a pesar de que ellos eran pecadores, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, cuando les llegó la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios, aceptaron las enseñanzas de Cristo y por el poder del Espíritu Santo no siguieron practicando el pecado, no siguieron manchando sus vestiduras, porque las vestiduras viles
o las vestiduras manchadas son un símbolo de nuestro carácter manchado por el pecado. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que vamos a enfocarnos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la cualidad predominante que distingue a esta iglesia, la del quinto período profético. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 1, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a mirar cómo inicia el texto bíblico. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En primer lugar, recordemos que la expresión los 7 espíritus de Dios se refiere al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, la expresión las 7 estrellas se refiere a los líderes del pueblo de Dios, que en este contexto es una referencia a los líderes de la gran época de la Reforma. Con eso en mente, tenemos que concluir que la cualidad más predominante que distingue a la iglesia del período de Sardis es el hecho de que por el poder del Espíritu Santo, obrando en la vida de los grandes reformadores, Martín Lutero, Hus, Jerónimo, Wycliffe y todos los otros hombres y mujeres de Dios de esa época, se obtuvo la mayor victoria en contra de la iglesia popular, en contra del sistema apostólico, católico y romano. Y esa es la cualidad predominante que distingue a este periodo. Es la iglesia de la mayor victoria espiritual. Con eso en mente, permítame entonces avanzar ahora con el paso número 9, donde queremos ver cuál es el terrible error que cometieron los seguidores de los grandes reformadores que surgieron en el periodo de la iglesia de Sardis. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 2, que dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiero que miremos que el texto hace un llamado a la importancia de ser vigilante y también a la importancia de afirmar las otras cosas que están para morir. Y este fue el error que los seguidores de los grandes reformadores cometieron, porque ellos no fueron vigilantes para recibir el resto de la luz de la palabra que fue revelado por el Espíritu Santo. Y tampoco afirmaron en su corazón ni recibieron estas otras doctrinas que el Espíritu Santo, que es el verdadero reformador, fue revelando a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Antiguo y el Nuevo Testamento en el transcurso de la historia. Más bien, rechazaron estas otras doctrinas, se burlaron de aquellos que las recibieron, y por eso el texto termina diciendo que no fue hallado sus obras perfectas delante de Dios. Porque recordemos que al no aceptar las doctrinas verdaderas, entonces vamos a ser afectados en nuestra conducta.
porque lo que creemos afecta nuestra conducta y afecta nuestro comportamiento. Con eso en mente, estamos listos para llegar al paso final, que es el número 10 en el orden, donde queremos ver qué le promete Cristo a todos los vencedores de la iglesia de Sardis. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 5, que dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiero que notemos que el versículo menciona el que venciere, y luego al final agrega: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Porque la promesa que Cristo le hace a todos los vencedores de la iglesia de Sardis, que dicho sea de paso fueron sentenciados injustamente por el papado al calabozo, a la muerte, al martirio, a la hoguera, a los leones hambrientos, todos y cada uno de estos héroes de la Reforma que vencieron por el poder del Espíritu Santo, Cristo les promete que Él será su abogado y su intercesor, confesando delante del Padre y los ángeles que ellos son vencedores y que Él desea que caminen con Él en el reino celestial vestidos con vestiduras blancas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Con eso claro, permítame repasar rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial, donde lo primero que mencionamos fue que la quinta iglesia del Apocalipsis se le llama la iglesia de Sardis, y que Cristo se introduce a la iglesia de Sardis como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra, para que entendamos que tenía en su mano derecha a los líderes de la época de la Reforma. Vimos también que el verdadero responsable de esa gran obra de reforma en la iglesia de Sardis fue el Espíritu Santo de Dios, y que la condición espiritual de la mayoría de las personas en ese periodo de tiempo es que estaban espiritualmente muertos en obras y muertos en delitos y pecados. Vimos también que el pecado más popular en ese periodo era llevar el nombre de Cristo, llevar el nombre de que viven, aunque en realidad estaban muertos en vida. Otro punto importante que vimos fue que en ese periodo de tiempo eran muy pocas las personas dignas. Era un remanente muy pequeño el que era digno de llevar verdaderamente el nombre de Cristo Jesús. Además, estudiamos que la razón por la cual Cristo dice que esos pocos dignos no habían manchado sus vestiduras era porque, a pesar de que eran pecadores, una vez que recibieron la luz de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, ellos no siguieron pecando contra Dios, más bien llevaron una vida de perfecta obediencia. Otro punto muy importante a destacar es que en este periodo la iglesia de Sardis, la cualidad más predominante es que era la iglesia de la mayor victoria espiritual. Estos grandes reformadores alcanzaron una victoria sin precedente
ante el sistema político religioso del papado. Además de eso, concluimos que el error que cometieron los seguidores de los grandes reformadores fue conformarse con la luz que tenían y rechazar las otras verdades, las otras doctrinas que fueron reveladas posteriormente por el Espíritu Santo de Dios. Así que no vigilaron y no afirmaron las otras doctrinas que el Espíritu les fue revelando. Y lo último que vimos fue que Cristo le promete a todos los vencedores de la iglesia de Sardis que Él será su abogado, su intercesor en el juicio celestial delante del Padre, para suplicarle al Padre que cada uno de esos vencedores puedan andar con Él en el reino celestial vestidos de vestiduras blancas. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a continuar escudriñando la palabra de Dios en el contexto de las 7 iglesias en busca de entender y recibir la revelación de Jesucristo. Y mientras tú haces eso, quiero que sepas que este servidor continuará creando otros videotutoriales con la finalidad de regresar pronto y poder compartírselo. Por lo tanto, que Dios les siga bendiciendo en gran manera y manténgase conectado.